Hoy en Venia Espiritual tenemos un invitado que como ingeniero industrial de profesión se conecta como terapeuta energético apasionado por la energía y los lenguajes de la luz, Carlos Andrés Duque. Bueno, buenas noches, Carlos. Bienvenido a este espacio de Venia Espiritual. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo en este espacio. Muchas gracias. Este espacio está creado para ayudar a que otras personas entiendan lo que es la espiritualidad desde formas prácticas. Y hemos querido invitarte para que nos compartas parte de tu experiencia que combina lo que es toda la profesión, un camino espiritual, una profundización en el proceso de las prácticas espirituales y hasta este momento un despertar en cuanto a tu vida y a lo que ha sido el cambio que has llevado. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que nos nutras mucho con tu experiencia. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues esperemos que así sea. Bueno, mira, ¿cómo ha transcurrido tu proceso espiritual? ¿Cómo lo podrías definir si lo pudieras colocar en una frase? Em, yo creería que es un camino de conexión hacia, hacia mi ser, es un camino de, de ver, de ver lo, de ver lo material, lo terrenal, de amar eso y de ver lo no material, lo energético y amar eso. O sea que en conclusión es un camino de integración de todas las experiencias de mi vida, reconociendo que hay una esencia divina en mí y en mi, y en mi alrededor, en cada persona con la que me conecto, en la naturaleza, en las experiencias que tengo. Entonces es un camino de integración, llamémoslo así, me gusta esa forma de decirlo, porque ha sido integrarlo todo, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, el amor, el odio, las emociones genuinas y las densas. Entonces, el camino de integrar la dualidad es, es para mí eh, un gran resumen de lo que puede significar en una frase mi espiritualidad o mi experiencia con lo espiritual. Ok. Sí, eso que me dices me resuena mucho porque en el tiempo en que nos hemos conocido, he visto en ti y aprovecho para compartirlo un cambio eh, muy significativo en cuanto al cómo te ves, al qué es lo que haces, lo que proyectas, en todo sentido y eso pues habla, las acciones hablan, ¿verdad? De los procesos, realmente. Así es. ¿Cómo Muchas gracias porque entraste? tú has, Sí, tú, tú dime, has, dime. tú has hecho parte de ese proceso como terapeuta, como, Ay, como guía también. Entonces te agradezco muchísimo porque los procesos que he vivido contigo me han sumado muchísimo y han generado también puntos de inflexión en mi proceso de crecimiento. muchas gracias. Con todo cariño y ese es el trabajo, tú sabes. Ay, para eso estamos, ya que estás aquí entrando en esto también desde un poco más profundo, a ser Así es, terapeuta, ¿sí? En este aspecto así es. espiritual, bueno, ahí nos damos la mano. Mil gracias. ¿Cómo entraste tú? ¿Cómo inicias este proceso? Em, pues yo creo que sí es innato, sí desde muy pequeño comencé a indagarme sobre
aspectos que trascendían a lo material, a lo terrenal. Inclusive me equiparon con una personalidad meditativa, meditabunda, reflexiva, pausada, calmada, temerosa también, pues, observadora y, y con una inquietud también por situaciones donde me comparaba con otros niños y me sentía diferente. O sea que desde el comienzo sí sentí que eh, había algo diferente en mí. Yo tengo una experiencia que recuerdo mucho, que es ver estrellas solo. Tenía como 7 años y me sentaba o me acostaba en el techo de un chalet familiar en las afueras de Cali, en los farallones de Cali. Y, y allí me ponía a ver las estrellas, a pensar sobre la vida allá en las estrellas, o sea, como que, cómo sería vivir allá. Me indagaba eso y como que disfrutaba la soledad más de lo normal. O sea que desde, pues haciendo estos procesos de retrospección, desde muy pequeño tenía ya hábitos o comportamientos que me llevaban a pensar sobre lo no material, sobre lo que hay más allá de lo material, que para mí eso resuena mucho como conexión con lo espiritual. Para mí, pues la espiritualidad eh, ahora lo interpreto también como el arte de fluir con la vida, ¿no? También es como el arte de la felicidad. Siento que la energía de la felicidad, la energía del amor, la energía de la alegría van de las manos y se conectan con, con, con lo espiritual. Entonces, eh, he estado, digamos, eh, incursionando desde lo espiritual a través de emociones genuinas, por ejemplo, a través de entender cómo fluir mejor con la vida. Eh, Obviamente a través de entender lo esencial, lo más volátil, lo más sutil, pues entender, digamos, si hay un alma, entender si hay un espíritu, si hay una esencia divina en este plano, entender las energías. Eso te lo hablo desde la experiencia que he vivido a mis 31 años de edad, pero pues siempre me cuestioné muchísimo de qué hay más allá de lo que vivimos como realidad en este plano. Entonces la incursión fue desde muy pequeño y siento que han habido hitos evidentemente en mi vida y en esos hitos sí siento pues que he incursionado de lleno en lo espiritual. Pero esa es como digamos que el inicio fue muy de encontrarme desde pequeño conectado a ciertas energías y ya ponle tú a los 21 años comencé otra vez a un reencuentro con, con estos procesos eh, de conexión interior que para mí son la espiritualidad. Claro. ¿Tú cómo conectas eso con ese sentir que normalmente tenemos de que algo está un poco, de que algo falta, de que algo está un poco desajustado, de que en la vida nuestra hay algo allí que no encuentra un sitio, que es como ese llamado también a buscar este tipo de herramientas o a profundizar en mí, entonces en lo que soy, en esa sensación en el corazón, esa sensación intuitiva, ese algo, tú lo sentiste, en qué momento, cómo lo viviste
para poder entrar, digamos, como me dices, a tus 21 años, ya como adulto, digámoslo, ¿sí? A hacerlo consciente, ya no de niño con esa inocencia y esa energía, sino ya como adulto. Y me encanta esa pregunta porque es muy amplia y me puedo ir por todas las ramas que quieras, pero vuelvo, tranquila que vuelvo. Em, pues seguramente sí sentía una inquietud desde, desde todos los tiempos, cada vez más consciente desde los 21 años, de los 21 a los 28 ya me hacía preguntas un poco más trascendentales o existenciales. Obviamente eh, eh, he vivido un proceso normal de vida, he hecho, gracias a Dios, he experimentado y sigo experimentando todas las experiencias de, de ser, de disfrutar la vida desde todas las facetas, desde, no sé, desde la diversión de tomar licor con los amigos hasta poder subir una montaña haciendo trekking o trotando, etcétera. Entonces, por todas las facetas eh, y pues esto te da cierta capacidad de experimentar pues todas las dimensiones de la vida. Entonces, de todas maneras, desde la experiencia de conectarme con mi vida, siempre me he cuestionado que cómo entenderme. O sea, he sido una persona muy introspectiva también, pues me han configurado así. Siento que ya venía con ese ADN. Quería entender mis comportamientos, mis actitudes, mi forma de pensar y por qué actuaban las personas como actuaban también. Entonces, desde el otro, desde compararme con el otro, que el otro fuera mi espejo, siempre me cuestionaba muchísimo. Em, Evidentemente, papá y mamá y la sanación de papá y mamá han sido vitales. Pero digamos que comparándome con el otro, siempre sentía que había un llamado en mi corazón, había una necesidad de buscar cada vez aspectos más trascendentales en los que yo pudiera sentirme satisfecho. Un ejemplo de eso es la forma de cómo percibo mi carrera, por ejemplo. Yo estudié ingeniería industrial y, y en un momento era querer organizar, digamos, bueno, en un primer momento fue tener herramientas para poder salir a hacer dinero, pero pues me di cuenta que no me podía quedar con ese propósito. Entonces el propósito después se convirtió en querer meterme a nivel empresarial, por un lado más humano, más de gestión humana, más de, o de conectarme con las personas, que era más un tema, por ejemplo, comercial, porque me vibraba con las personas. Después fui entendiendo que la dinámica era más poder no solamente entender a las personas, sino mm, serenarlas, contagiarlas de ciertas actitudes sanadores para ellos. O sea que después me conecté mucho con la sanación y me sigo conectando y sigo aprendiendo mucho. Entonces, yo he sentido, por ejemplo, que a nivel de la dimensión profesional, que es una dimensión de este plano, de estar arraigado acá en este plano, pues he tenido que aprender muchísimo y eso ha hecho que me conecte cada vez con lo que quiero ser y con lo que no quiero ser y que eso está en mi corazón. Volviendo al punto, siento que, por ejemplo, tengo como
10 años de experiencia trabajando en la parte empresarial, yo siento que cada vez necesito vivir otras experiencias. No, no soy un alma, un ser, una persona que, por ejemplo, se pueda quedar con las manos atadas o con las alas cortadas en un solo, en una sola empresa o en un solo reto, en un solo rol. Y he buscado cada vez más. Entonces, hay cierta inquietud que me moviliza, que no me, aunque siento que mi personalidad también es como de estar en estabilidad, y siento que esa estabilidad se ve chuzada, empujada por mi ser, mi corazón que me dice, tú eres diferente, haz otra, vive otra experiencia, trasciende eso que estás haciendo, conéctate con lo que, con lo que deberías conectarte y que te haga feliz. Em, bueno, entonces, desde ese punto, yo siento que el llamado ha sido paulatino. Siento que mm, esto que te estoy diciendo no te lo pudiera decir hace 5 o hace 3 años, porque habían otras necesidades, inclusive la necesidad de materializar logros, objetivos, dinero, materializar las ganancias de- de experimentar el trabajo, de lo concreto, etcétera. Entonces los, los objetivos, digamos que todo se transforma, los propósitos de la vida se transforman. Y siento que ha sido muy, muy, muy fuerte en mi proceso estas transformaciones. Siento que estoy caminando por el andén correcto, y que paulatinamente cada vez eh, me acerco, me sigo acercando, porque eso no va a terminar nunca, hacia, eh, digamos, aprovechar más mi vocación, que tiene que ver con este plano, digamos, espiritual. Entonces, el trabajo de mi vida ha sido desarrollar todos mis dones, por decirlo de alguna manera, a nivel de propósito de vida, está conectado pues con ser luz para las personas a través de diferentes facetas. Ellas, la más importante es, es la conexión espiritual. Eso te Wow. cuento. Sí, maravilloso eso que cuentas y expresas. Claro, ese es el llamado que todos tenemos y vivimos de muchas formas. Que es un llamado a veces suena hermoso, ¿verdad? Suena hermoso decirlo, pero Sí, experimentarlo es otro asunto. total, es Es un- difícil. sí, es difícil. Y tenemos una idea un poco romántica de lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Idealizamos mucho esta parte y creo que todos caemos en ese mismo concepto de pensar que las personas espirituales son las que nunca se enojan, no tienen problemas, no se alteran, todo el tiempo están como en una línea de armonía, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que partiendo de eso, de lo que me dices del impulso tuyo y de todos tus cambios, ¿cómo podrías decir que ha cambiado ese concepto de espiritualidad a lo que empezó y tú creíste a lo que es hoy para ti? Em, estoy, yo creo que es algo potente, muy potente lo que dices. Yo quería agregar eso, algo que has dicho, antes de pasar a la pregunta, quería decirte que
una de las trampas que he tenido es, eh, es caer en el no equilibrio o polarizarme un poco. Muchas veces estar en la burbuja espiritual o estar muy denso en lo terrenal. ¿Esto qué significa? Que hay un justo y santo equilibrio entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y yo siento que eh, por eso, digamos, he tripulado tanto en las dinámicas, por ejemplo, tan de lo concreto, como es, digamos, las dinámicas empresariales. He tenido jefes que o sea, jefes que son mis maestros de vida y que me han enseñado a aterrizar, a no ser tan aire, eh, a aterrizar y a poner los pies en la tierra y a entender que hay unas dinámicas que tengo que entender de cómo funciona este plano, y desde cómo generar dinero y cómo disfrutar, eh, disfrutar con el placer. Bueno, yo creo que es un tema eh, bastante profundo y bueno, quería aportar eso porque cada vez que, que me siento en el globo, en la burbuja, eh, es- logro aterrizar por las mismas pataditas que me dan mis maestros. Vuelvo a aterrizar y vuelvo a conectarme con lo más concreto y con la realidad, ¿sí? Entonces hay un justo equilibrio que yo creo que es importante ver entre el mundo terrenal y lo espiritual para poder seguir adelante en el camino. Por mi esencia te puedo decir sí, o sea, es hermoso, es bonito, me encanta conectarme, ser aire, ser luz, todo es perfecto. Por ejemplo, las sombras, o sea, todas las sombras, abrazar las sombras es un tema maravilloso y que me ha tocado, pues, tripular toda la vida y lo seguiré tripulando toda la vida. Pues eso, estoy seguro que, que va a ser así siempre. Entonces, la sanación también, sanar desde cualquier dinámica, técnicas humanas muy válidas, desde la psicología, el coaching, hasta las técnicas más sutiles, energéticas que hay. Y sé que voy a tener que sanar toda la vida. Entonces, la dinámica de, de, de los procesos entre lo humano y lo divino, pues me parece que, o sea, ahí radica la clave de conectarte de manera genuina, de conectarte eh, de la manera correcta con la espiritualidad. Yo creo que eso se conecta con tu pregunta de cómo veo la espiritualidad. Entonces es un camino, evidentemente, que que me hace vibrar cada vez más conmigo mismo, con mi ser, entendiendo esa divinidad que hay dentro de mí, eh, pero pues no he tenido o sea, no ha sido el empoderamiento sobre la conexión con lo divino mío y con sentirme merecedor de ese aspecto divino y esa intimidad que siento con la fuente, con el creador. Ha sido un proceso también paulatino, pero antes de eso he tenido que obviamente vivir la religión, por ejemplo, mis facetas o sea, de mi familia cuando estaba joven, de 0 a, ponle tú, pues a 18, 19, pues estuvo muy marcado la religión como dogma, como culto, que muchas veces, en mi caso, pues me imponía mi papá o mi mamá o mi familia.
Y pues que por allí comenzó como una sensación de camino, de que había algo sutil, sino que obviamente me he conectado mucho más con lo místico, con lo energético, que con la estructura como tal de una iglesia católica, por ejemplo. Después viví un proceso hermoso de conectarme con un movimiento espiritual que ya digamos, sucede en la India, y que se conecta con unos maestros espirituales que son considerados divinidad. Y el proceso con ellos ha sido eh, un punto de inflexión en mi camino. Con ellos entendí, por ejemplo, o sentí la conexión con lo supremo. Han sido maestros que, pues, que les debo un todo, por decirlo de alguna manera, y que hicieron parte de mi camino. Entonces, a esos, ya en este paso, ya no solamente creía que había una divinidad, sino que esa divinidad estaba al lado mío, caminando conmigo en todo mi proceso. Y yo siento que desde la pandemia, desde el año pasado, este año, pues me he conectado muchísimo con esa divinidad interior, con la capacidad de sentirme divino, de creer más en mí, de enfocarme en mí, eh, obviamente honrando, digamos, y reconociendo, saludando a todos los maestros espirituales que me acompañan como aliados, maestros avatares, pues digamos, avatares como maestros que pasaron por este planeta y, y dejaron eh, todas unas enseñanzas y todo un camino energético que sirve de aliado para continuar con tu proceso de crecimiento. Entonces, me he conectado muchísimo con, con, con un sinnúmero de energías y, pues, digamos, que resuenan en mi corazón, energías divinas, como la de estos avatares. Y también me he conectado, pues, evidentemente con la Madre Tierra como gran maestra para mi crecimiento espiritual. Entonces la intimidad con lo sublime, con lo espiritual, ha sido, eh, yo creo que pues es, por todos los lados ha sido con lo que me conecta con mi corazón, y saludo y reconozco mucho a la Madre Tierra porque la amo. O sea, es una, pues somos seres humanos, casi que somos hijos de la Tierra, casi que no somos hijos. O sea, es que muchas veces no lo reconocemos. No solamente somos humanos, sino que somos seres de luz, fuimos destinados a encarnar en este plano, y por ende la gran maestra de nosotros es la Madre Tierra, como gran vehículo espiritual, siento yo, así como el Padre Sol. Entonces, yo siento que eh, para concluir toda esta idea, me gustaría decirte que posiblemente al comienzo era más ver las estrellas, ver hacia afuera de mí, eh, y ahora siento que es ver más hacia adentro. Entonces ahí como que radica un gran cambio en lo espiritual. Cada vez más conocerme, ver hacia adentro, ver cómo puedo iluminar más en mi condición de humanidad, eh, y abrazar todo lo que sea luz y sombra, abrazarlos amorosamente, porque digamos que también está la condición de sombra, que, que honro, que alabo, y que tengo que aprender mucho, ¿no? Porque la sombra trabaja también, que siento que
tenemos que aprender muchísimos como seres humanos de ella, reconocerla y pues entenderla y ser muy conscientes de cómo manejarla. Sí, en eso, ese es un, ese es un proceso de sabiduría extrema, diría yo, ese tema de la sombra, porque es el mismo ego, ¿verdad? Es el mismo, es como que en psicología hablan de de la sombra, pero en muchos hablan del ego, ¿sí? Como ese lado oscuro Ujú. nuestro, que, que es donde están ocultas muchas cosas, pero también, también hay mucho potencial en ese lado oscuro que hay que como integrar, ¿verdad? Esa sería la palabra para la Ujú. sombra, integrarla, amistarnos con ella, ¿verdad? Por todos los conocimientos que necesitamos de ella y también el no saboteo de los planes, sino hacer acuerdos con ella para poder caminar de una manera más Total, correcta. el ego es bueno, tenemos que, yo le escuché a una maestra que se vuelva nuestro copiloto y que el piloto de nuestra vida sea la conciencia. No hay que matar el ego, evidentemente el ego está allí porque también hay que honrarlo porque sí, lo que tú dices es cierto. Por allí, digamos que se manifiesta de manera clara nuestra sombra, pero pues el ego es casi que eh, la identificación en este plano y pues también hay que reconocerlo y honrarlo. Algo que me ha pasado con el ego es creer que a nivel espiritual ya es suficiente. Es una trampa que siempre me llega, cada momento llega, como que, ya con esto sané este proceso, ya es suficiente. Inclusive, pues ahí me conecto con el ego espiritual de sentirme superior espiritualmente con el otro, eh, o mejor que el otro, evidentemente, y que ya no necesito más ayuda, ya llegué. Y pues es una gran trampa porque eh, llega otra situación que tengo que abrazar de la misma manera porque me dice, o sea, no, qué ingenuo eres, presta atención a toda la maravilla de crecimiento que tienes y no creas que ya, ya eres mejor de lo que estás porque no es así. Entonces, lo que dices es maravilloso porque sí, el ego también es un gran vehículo de transformación para nosotros. Sí, sí, es tremendo este aprendizaje. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de cómo has vivido ese proceso con respecto a las relaciones, a tu trabajo? Algo en especial que te haya pasado, que te haya parecido como una revelación de cómo se mueve lo espiritual dentro del mundo, dentro de lo que vemos a veces un poco o muy separado de esa parte que creemos es espiritual. ¿Algo te ha pasado que revele como de pronto que hasta en esos espacios muy mundanos está eso espiritual? Mm, pues lo primero que se me viene a la mente son las relaciones con todos, o sea, primero con papá y mamá, eh, y después con compañeros, digamos, pareja, compañeros de trabajo, jefes. Mm, yo creo que allí hay una frase que dice que si crees que estás iluminado, pasa una semana con tu familia. Entonces, claro, llega un momento donde estoy en la nube, pues, en la burbuja que le llamo, eh, vuelve, me conecto con, por ejemplo, mi familia paterna, que tengo ahí mis rayes y mis conflictos, y se me baja ya toda la ilusión porque es evidente que allí hay hay, digamos, un trabajo que todavía tengo que hacer. Entonces,
también pues no solamente con los familiares lejanos, más con los cercanos, yo todavía vivo con mi mamá, entonces el proceso con mamá, digamos que con papá, siento yo que es una maestría infinita, absoluta en, en cómo entender amorosamente las dinámicas eh, de la relación para que fluya la relación y para que haya menos conflicto. Entonces, y seguramente, pues a todos les ha pasado, a mí me ha pasado y me sigue pasando, que por ejemplo, no tengo paciencia con mi mamá en ciertas circunstancias, desde lo más sutil como ayudarle con algo de tecnología hasta pues las formas de pensar que son tan diferentes. Entonces, evidentemente, pues mamá es mamá y pues hace parte de nuestra maestría amarla así como es y no pretenderla cambiar. Entonces, pues desde las relaciones, yo siento que es el principal vehículo donde me doy cuenta que si el indicador está en una balanza correcta o no. Por ejemplo, cuando estoy ensimismado, cuando no quiero compartir con las personas, pues bueno, estoy en mi proceso, me doy cuenta de eso, eh, pero pues allí entonces pasa algo, o sea, tengo que entender que en mi proceso pues, de fluir con la vida, lo que hablaba al comienzo, eh, que es como yo veo y leo la espiritualidad, pues hay materias que todavía están pendientes y que tengo que eh, ir, ir recorriendo sanamente, sin tampoco ser tan duro conmigo mismo, pero pues sí darme cuenta, quedarme con lo que es, pero sentir que hay que tener conciencia en muchas dinámicas pues allí hay que trabajarlas. Eso a nivel de relaciones. La, la, mm, Sino que las experiencias, las anécdotas de conexión espiritual que para mí también han sido memorables, muy positivas, digamos, casi que ideales, pues ha sido la conexión con la naturaleza. Por ejemplo, subir a los farallones de Cali, que ahorita pues ya no se puede subir, pero son a 4.100 metros de altura y, y pues hay un silencio absoluto allá, hay una conexión energética con seres cósmicos. Siento yo que es un portal, es un regente energético de esta zona. De hecho, los ancestros indígenas le rezan como regente energético, como acopio energético de esta zona de Colombia. Y, y pues sí o sí te transformas, llegas allá y por 2 días que estés en los farallones, inclusive se ve el mar desde allá, ya algo cambia en ti. Entonces yo viví un punto de inflexión, me acuerdo, en julio del 2012, que subí por primera vez 3 días a los farallones de Cali. Se me materializaron como dos intenciones. En ese momento quería trabajar en una multinacional y bueno, de una entré a la multinacional, me acuerdo. Pero más allá de eso, pues me di cuenta que yo era un ser espiritual, evidentemente viviendo una experiencia terrenal y disfrutando de la naturaleza. Me di cuenta que inclusive lo terrenal es el paraíso. Entonces, eh, viví digamos que la conexión con la naturaleza para mí es el paraíso, para mí es ya llegar a donde tenía que llegar, al cielo. Entonces, pues, yo creo que todas las anécdotas que he vivido en la naturaleza han sido eh, muy espirituales. Pues mira, me quedo con esa frase que dijiste que inclusive lo terrenal es el paraíso.
porque resume todo lo que ves del proceso y evidencia pues tu postura y tu experiencia y cómo lo logras enfocar. Este mundo que es de tantas formas para todos, es tan diferente, resulta que sí, es un paraíso. Es para nosotros un paraíso, es una experiencia de aprendizaje única en la que nos pedimos venir acá, tú sabes eso, ¿sí? Tú también ya sabes Ujú. esa información. Nos pedimos estar aquí, hacemos fila, esperamos para llegar a este mundo, ¿sí? Para tener una corporalidad, para poder experimentar lo que se siente con este cuerpo que tanto nos cuesta, ¿sí? Pero que a la vez es Ujú. tan maravilloso y es tan único. Entonces sí es un paraíso y como todos los paraísos, pues hay que saberlos vivir, ¿verdad? Hay que saber experimentar Así es, ese paraíso. así es. Entonces, bueno, pues yo creo que eso ha sido maravilloso lo que has compartido con nosotros y esa frase que dijiste pues cierra todo, ¿verdad? Del proceso que has vivido. Yo te agradezco mucho que hayas compartido todo esto que va a ayudar a muchas personas a entender un poco de cómo se siente y más alguien como tú que trabaja en lo que en su profesión, tiene sus espacios de recreación, practica la parte de la terapia energética, logra integrar lo que le gusta sin desechar nada, porque a veces es muy difícil integrar todo lo que nos gusta, porque a veces es muy distinto, ¿verdad? Lo que nos gusta y lo que debemos hacer para tener los recursos en este paraíso, justamente, ¿sí? Así es, así es. Es de hecho, lo confieso, que ha sido el gran reto de mi vida, integrar esas dos dinámicas, pasión pasión, capacidades, habilidades, em, y pues digamos que pues por las circunstancias que he aprendido otras capacidades y habilidades, integrarlas pues con eh, con esta vocación y con estas competencias, por decirlo. De esa manera es algo que bueno, yo siento que sigo en ese proceso. Yo siento que evidentemente el camino está más diáfano, más claro, pero mi invitación es a que eh, todos los días eh, hagamos un poquito para lograr que ese camino que es nuestra vocación y que nos conecta con nuestra alma, con nuestro corazón, pues se materialice. Sé que es muy posible, es, eh, es real y está hecho. Entonces, que así sea, que todos los que estamos escuchando este podcast podamos conectar pasión y acción en nuestras vidas. Wow, pues que así sea, así es. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Aquí estamos para seguirles llevando información muy nutrida, muy espiritual, pero también muy humana y muy del mundo, como estamos todos, para todo nuestro crecimiento.